este precepto, pues no se cumplió con el requisito necesario para la aplicación del artículo 25 de la Convención. Sobre los artículos 13, libertad de pensamiento y de expresión, y 22, derecho a circulación y residencia, estima la Corte que las supuestas violaciones son consecuencia accesoria de la comprobada desaparición y muerte del señor Nicholas Blake. La Corte considera, además, que no son fundadas las razones que se alegan en favor de la existencia de las violaciones denunciadas. Sobre la violación del artículo 5, derecho a la integridad personal, la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares en una consecuencia directa de su desaparición forzada. Las circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos. Por lo tanto, la Corte estima que tal sufrimiento, en detrimento de la integridad psíquica y moral de los familiares del señor Nicholas Blake, constituye una violación por parte del Estado del artículo 5 de la Convención. Por último, la Corte se pronunció al respecto de las reparaciones y decide ordenar que el Estado de Guatemala investigue los hechos del presente caso, identifique y sancione a los responsables y adopte las disposiciones en su derecho interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación, lo que informará a la Corte semestralmente hasta la terminación de los procesos correspondientes. Ordenar que el Estado de Guatemala pague $151,000 a los señores Richard Blake, Mary Blake, Richard Blake Jr. y Samuel Blake como parte lesionada por concepto de reparaciones. Asimismo, $10,000 a estos mismos familiares como parte lesionada por concepto de reintegro de los gastos efectuados en la tramitación del caso ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ordenar que el Estado de Guatemala efectúe los pagos indicados en el punto resolutivo anteriormente mencionado dentro de los 6 meses a partir de la notificación de la sentencia de reparaciones y costas. Ordenar que los pagos dispuestos en la sentencia de reparaciones y costas estarán exentos de cualquier gravamen o impuesto existentes o que llegue a existir en el futuro. Supervisar el cumplimiento de la sentencia de reparaciones y costas. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Me encanta el tema de la inteligencia artificial, me encantó. De verdad, quisiera hablar más, pero el tiempo nos abruma también en relación a los compañeros, pero felicitaciones, felicidades. Excelente presentación. Una pregunta, ¿los 7 integrantes participaron? Sí. Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Si estuviera enfrente de ustedes, les aplaudiría y les abrazaría enormemente, de veras. Felicitaciones. Yo sé que los compañeros lo están haciendo. Muchas gracias. Vamos por el segundo grupo. Muchas gracias, licenciado. Gracias, excelentísimo. ¿Cómo estamos con el siguiente grupo? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciados. Nosotros somos el grupo 2, nos toca hablar sobre la sentencia de la Panel Blanca versus Guatemala. Entonces, la dejo con mi compañera Claudia, que estará haciendo una parte de la exposición y yo realizaré la siguiente. Ok. ¿Pueden ver todos la presentación? Sí, compañero. Sí, compañero. Sí, se logra ver. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, comenzando, a nuestro grupo nos corresponde el caso de Panel Blanca versus Guatemala. Para ponernos un poquito en contexto de la época en la que se produjeron este caso en Guatemala, pues podemos decir que se produjo al inicio de la era democrática en nuestro país, en el gobierno del primer presidente civil y democráticamente electo, el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo, época que, a pesar de ser una época democrática, venía con el previo de muchos años de violencia, de la guerra interna armada, represión y golpes de Estado, ¿verdad? Específicamente hablando de lo que es el caso per se. Estos hechos se produjeron entre junio de 1987 y febrero de 1988. El caso pues lleva el nombre específico de la herramienta que se utilizaba para producir los
ilícitos, que era una panel blanca, ¿verdad? Que era un vehículo tipo panel color blanca, en el cual pues a través de ella se producían hechos de secuestro, detenciones ilegales, torturas, hechos inhumanos y asesinatos, la cual pues eran producidos por a personas que eran consideradas como insurgentes por parte del gobierno de Guatemala, en base a lo que era la oficina de la Guardia de Hacienda, una oficina que en realidad debía de ser encargada de combatir el contrabando en las aduanas, y que sin embargo al margen de la ley y con la venia y bajo la dirección del Estado Mayor de la Defensa se perpetraban por medio de ella todos estos ilícitos. ¿Cómo se operaba en el caso Panel Blanca? Pues lo que se producía era que esta Panel Blanca se utilizaba por un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos casi siempre de civil, a plena luz del día, la mayoría de las veces sin mayor recubrimiento de sus identidades, y forzaban a las víctimas a abordar la panel, y posteriormente a ello un grupo de las personas que sufrieron estos vejámenes, pues lo que hacían era llevarlas a la Guardia de Hacienda, los torturaban y posteriormente los ponían a disposición de las autoridades correspondientes, imputándoles delitos que no habían cometido, delitos realmente varios. Y otro grupo de las víctimas, en este caso, pues después de estar en la camioneta, los llevaban a algún lugar, los torturaban, luego los asesinaban, y posteriormente, ya sea el mismo día o días posteriores, los cadáveres aparecían en diferentes puntos de la ciudad. En este caso, pues fueron 11 víctimas las que están involucradas en este caso de la panel blanca. No es hasta el final de uno de los últimos casos, y en virtud de la desaparición de Ana Elizabeth Paniagua Morales, que se produjo el 9 de febrero de 1988, que la Convención Interamericana de Derechos Humanos puede finalmente abrir el caso el 10 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, lamentablemente, después de varios recursos judiciales, pues se notó casi nula colaboración del Estado de Guatemala. Más bien se podría hablar de que había un entorpecimiento en la investigación de este caso para encontrar a los responsables, por lo cual la comisión consideró pertinente el 19 de enero de 1995 presentar la presente demanda a la Corte Interamericana para exigir al Estado de Guatemala que investigara los hechos, encontrara a los responsables y produjera los castigos correspondientes, y pues por supuesto también indemnizar a las víctimas y a su familia. La siguiente. Al respecto de la secuencia del seguimiento de estos casos, pues existieron las excepciones preliminares. En este caso, pues Guatemala presentó 2 excepciones preliminares, una en base específicamente la inconformidad del Estado de Guatemala al respecto del tiempo que tenía la comisión para presentar la demanda, que eran 3 meses, en base al artículo 51.1 de la Convención Americana. Sin embargo, esta excepción preliminar fue desestimada por la Corte debido a que la interpretación que debía de dársele a este artículo correspondía específicamente a tomarlo en cuenta en relación al calendario gregoriano. La otra excepción preliminar que presentó el Estado de Guatemala fue la inconformidad al respecto de que la comisión había presentado el caso frente a la Corte a través de vía facsímil, y que al completar el expediente no había enviado los 10 ejemplares que exigía la norma según el artículo 26 de la Convención Americana. Nuevamente, la Corte pues desestima esta excepción preliminar en base a fundada del mismo artículo 26, complementada con el artículo 27 de la Convención Americana.
el 8 de marzo de 1988, pues se produce la sentencia de fondo, que es la que mi compañero Jonathan les va a tratar de resumir para que pues nos empapemos en toda la riqueza de esta sentencia. Sin embargo, pues si alguno de ustedes quiere revisar un poco más de esta sentencia, lo pueden hacer en la página de la Corte. Y por último está el 25 de mayo del 2003, en la cual se dan las reparaciones y las costas de esta sentencia. Jonathan, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar actualmente del fundamento legal, es decir, los artículos que fueron violados o violentados que están basados sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos. En ellos, pues, vamos a observar que tenemos 6 artículos que fueron violentados. Adicional a ellos, pues, otros tratados interamericanos también que fueron violados, en este caso de la panel blanca. El primer artículo, que es obligación a respetar los derechos, dice, se refiere a las acciones en las que Guatemala no respetó ni garantizó los derechos humanos de las víctimas en este caso. Esta violación se estableció a partir de las violaciones cometidas en relación con el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a garantías judiciales y a protección judicial, entre otros derechos establecidos en la Convención. En este caso, las violaciones fueron realizadas por agentes del poder público, aunque no se determinó que fueran atribuibles a una política de Estado ni que las autoridades superiores las conocieran. Sin embargo, esto no exime a Guatemala de su responsabilidad internacional, ya que tenía la obligación de garantizar el pleno y el libre ejercicio de los derechos humanos de las víctimas. Por lo tanto, se concluye que Guatemala violó el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos violados establecidos con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 que estaremos hablando en unos momentos. Tenemos el artículo 4 también, ¿verdad? Que ese es el derecho a la vida. La Corte Interamericana determinó que el Estado de Guatemala violó este artículo de la Convención al privar de la vida a las víctimas mencionadas en este caso. Las víctimas fueron detenidas por agentes de la Guardia de Hacienda y posteriormente asesinadas, lo que constituye una violación de su derecho a la vida por parte del Estado guatemalteco. Dentro del artículo número 5 nos referimos a la integridad personal. Según las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encontró evidencia suficiente de violaciones a este derecho. En este caso, las víctimas que fueron privadas del derecho a la vida se constató que habían sido sometidas a torturas y maltrato, como amarramientos y golpes. Además, para ocasionar la muerte se les infligió heridas cortopunzantes en el cuello y en el tórax, llegando en algunos casos el degollamiento. Este patrón de violencia fue común en la mayoría de los homicidios relacionados con el caso. En cuanto a las víctimas que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, se encontraron evidencias de trato cruel, inhumano o degradante mientras estuvieron detenidos. Se encontraron heridas, raspones y contusiones en algunos casos. En resumen, la Corte determinó que Guatemala violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de las víctimas. Es importante destacar que estas conclusiones se derivan de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, que determinaron las violaciones cometidas y la responsabilidad de Guatemala como Estado en garantizar y proteger el derecho a la integridad personal de las víctimas. Dentro del artículo 7, este se refiere a las detenciones arbitrarias y a la violación del derecho a la libertad personal de las personas involucradas. Se estableció que hubo violaciones de derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente y su derecho a la libertad fue violado por el Estado de Guatemala. En contradicción de las obligaciones establecidas en el artículo 7, la Corte consideró que estas violaciones se sometieron en el marco del caso, donde las personas detenidas eran obligadas a subir a un vehículo de color blanco por hombres armados vinculados a instituciones militares o policiales. Además, se determinó que el caso no fue tramitado ante un tribunal independiente e imparcial y que no se brindaron las debidas garantías para asegurar un debido proceso a las víctimas. Asimismo, en el artículo 8 hacemos referencia a las garantías judiciales, incluyendo el derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial. La Corte consideró que el proceso legal no fue tramitado ante un tribunal independiente y parcial y tampoco se llevó a cabo en un plazo razonable. Además, se constató la existencia de una situación generalizada de temor entre los involucrados en el caso Panel,
lo cual se reflejó en la desconfianza de los testigos a testificar y la falta de una investigación completa del secuestro que sufrió el juez encargado del caso. Por último, tenemos el artículo 25, que este se refiere a la falta de protección efectiva de las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. Incluso si dicha violación es cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales, en el caso de las personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades judiciales. Se constató que se llevaron a cabo procesos ordinarios, pero en los casos en los que las víctimas fueron detenidas y privadas de la vida de manera cruel por los agentes de la Guardia de Hacienda de Guatemala, no tuvieron posibilidad de ejercer la garantía judicial establecida en el artículo 25. En resumen, se violó el artículo 25 debido a la falta de garantías judiciales efectivas para las víctimas detenidas y privadas de la vida de manera cruel por parte de la Guardia de Hacienda de Guatemala. Asimismo, les voy a mencionar lo que la Corte declaró, algunos aspectos de los que se mencionan en esta sentencia, ¿verdad? En varias violaciones de estos derechos humanos en el caso, estas violaciones incluyeron detenciones arbitrarias, violación de derecho a la libertad personal, violaciones al derecho de garantías judiciales y violación al derecho y protección judicial. También se destacó la existencia de impunidad, ya que los responsables de las violaciones no han sido investigados ni sancionados. Como resultado, la Corte determinó que el Estado de Guatemala tenía la responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y que no cumplió con esta obligación. Además, la Corte ordenó a Guatemala pagar indemnizaciones a las víctimas, así como cumplir con las medidas de reparación establecidas. Por último, la Corte anunció que supervisará el cumplimiento de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido cabalmente con las medidas de reparación. Las reparaciones establecidas, les estaré brindando algunos ejemplos, ¿verdad? Porque ya que tenemos 11 víctimas, pues sí sería bastante la información, por lo cual se la voy a resumir en 4 puntos de algunos que se les brindaron indemnizaciones o reparaciones. En la mayoría de los casos se les pagó indemnización por daño moral e ingreso a las víctimas. Les mencionaré como algunos ejemplos. Por ejemplo, daño moral, el Estado de Guatemala deberá pagar una indemnización de $40,000 a Manuel de Jesús González López y a sus familiares, dividido en partes iguales entre su esposa y sus hijos. Tenemos la reparación por violación de los derechos de Eric Leonardo Chinchilla. Se debe entregar una indemnización de $8,000 a su madre. Y tenemos también la reparación de violación de derechos de Óscar Vázquez y Augusto Angarita Ramírez. Cada una de las víctimas le corresponde y a sus herederos deben recibir una indemnización de $8,000 también. Por último, tenemos la reparación por la violación de derechos de Dori Torres Gil y Marco Antonio Letona. Cada una de las víctimas, y si corresponden a sus herederos, deberían de recibir una indemnización de $3,000. Además de las reparaciones mencionadas, se establecen otras medidas que deben ser cumplidas por el Estado de Guatemala. Investigación de los hechos. El Estado debe investigar los hechos que causaron las violaciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el caso de la PANEL. Traslado de restos mortales. El Estado debe brindar los recursos y adoptar las medidas necesarias para el traslado de los restos mortales de Pablo Corado Barrientos al lugar elegido por sus familiares. Registro de detenidos. El Estado de Guatemala debe adoptar las medidas necesarias en su derecho interno para garantizar la certeza y la publicidad del registro de detenidos. Adicionalmente a ello, se establece que el Estado de Guatemala debe pagar las costas y gastos generados en la jurisdicción interamericana a los representantes de las víctimas. El Estado tiene un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia de reparaciones y costas para cumplir con estas medidas. Los dejo con mi compañera para que nos termine de brindar la información del caso. Bueno, pues para continuar con la presentación, pues finalmente la Corte hace una última revisión de una última resolución que se dio el 27 de noviembre del 2007, en la cual la Corte resolvió requerir a las víctimas y o los representantes de las víctimas que se diera una resolución según los puntos que consideran pertinentes. De la misma manera, pidió al Estado de Guatemala adoptar todas las medidas que fueran necesarias para el pronto y efectivo acatamiento de los puntos que estuvieran pendientes de cumplimiento según como fue estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana. De la misma manera, la Corte resolvió solicitar al Estado de Guatemala presentar un informe
de las medidas que debían de cumplirse en relación a las reparaciones que quedaron ordenadas en esta resolución y que estuvieran pendientes de cumplimiento. Igual de la misma manera poder brindar un informe de las medidas que se iban a adoptar para esclarecer el paradero de los señores Augusto Angarita Ramírez, Marco Antonio Montes Letona y Doris Torres. Y en este mismo informe también resolvió la Corte solicitar a las víctimas y a sus familiares y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que brindaran las observaciones que estimaran pertinentes al respecto del informe del Estado. De la misma manera, la Corte consideró continuar supervisando los puntos que estuvieran pendientes de cumplimiento en la sentencia, tanto de fondo como de reparación, y solicitar a la Secretaría de la Corte que notificara la resolución al Estado de Guatemala, a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y a las víctimas y sus representantes. Esta es entonces la última resolución de la Corte y con esto pues terminamos la presentación de este caso. Caso trabajado por el grupo número 2. Les damos muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Excelente presentación. Me encantó también. Ahora solo una preguntita. ¿Participaron los 7? Porque yo leí que eran solo 6. Sí, licenciado, somos 6 porque el que había quedado de coordinador de nuestro grupo se había asignado mal el curso, entonces se salió y quedamos solo 6. O sea, Alexander Reyes no está. No, él no, porque él pertenecía a otra sección, entonces yo me quedé a cargo del grupo. Perfecto. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicidades. Gracias. Y muy bien hecho. Vamos con el grupo número 3, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotros nos tocó exponer el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros. El caso de los niños de la calle contra Guatemala lleva el nombre de Villagrán Morales y otros debido a que Villagrán Morales fue uno de los niños que sufrió abusos por parte de la policía guatemalteca y otros menores también fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos. El nombre completo del caso es Caso de los niños Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Las víctimas de este caso son Federico Clemente Figueroa Tuches, de 20 años, Henry Giovanni Contreras, de 18 años, Jovito José Juárez y Fuentes, de 17, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años, y Armstrong Villagrán, de 17. Los sospechosos por parte del Estado de Guatemala son Rosa Trinidad Morales Pérez, el exoficial Samuel Valdés Zúñiga y el oficial Néstor López Fonseca López. Los testigos, la señora Julia Griselda Ramírez, Gustavo Adolfo Cifuentes Cisneros Cóncava, Toby. El punto geográfico donde ocurrieron los hechos, según testigos, donde acontecieron fue el lugar conocido como Las Casetas. Hoy actualmente es lo que se conoce como la Plaza de los Amates en la 18 calle y 4ª avenida de la zona 1. Los hechos del caso se refiere a la ejecución extrajudicial de un grupo de 5 adolescentes. Los 5 jóvenes eran amigos, vivían en las calles de la ciudad de Guatemala y eran conocidos por muchas personas de la zona, 3 de ellos menores de edad. 4 de las víctimas fueron previamente secuestradas y torturadas. 2 de las víctimas, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Juárez y Fuentes, eran menores de edad cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados. Y Armstrong Villagrán Morales era menor de edad cuando fue asesinado. El periodo de los hechos se establece en la tarde del 15 de junio de 1990 y el 25 de junio de 1990. Así descrito el caso, no es muy diferente de gran parte de los casos que han llegado hasta ahora al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En lo que difiere Villagrán Morales y otros de todos los casos que dentro de este patrón que han sido resueltos por la Corte Interamericana hasta el presente, es en la circunstancia de que las 5 víctimas, 3 tenían menos de 18 años al momento de ocurrir los hechos. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, esas 3 personas, una de 15 y 2 de 17, eran niños. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ubicó los hechos
en el contexto de una práctica estatal de amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y denigrantes, y homicidios contra los niños de la calle por parte de agentes de seguridad estatales. En ese tiempo existía en Guatemala un patrón común de acciones al margen de la ley como medio para contrarrestar la delincuencia juvenil. Sostiene la comisión que las casetas y específicamente la zona cerca del kiosco de Pepsi fue el escenario de los secuestros de las 4 primeras víctimas y del asesinato de la quinta. En horas diurnas del 15 de junio de 1990, en el área de las casetas, una camioneta se acercó a los jóvenes Contreras Figueroa Tuches, Caral Sandoval y Juárez y Fuentes. De dicho vehículo bajaron hombres armados que obligaron a los jóvenes a subir al mismo y se los llevaron. Los cuerpos de los jóvenes Juárez y Fuentes y Figueroa Tuches fueron encontrados al final de Bosques de San Nicolás el 16 de junio de 1990 y los cadáveres de los jóvenes Contreras y Caal Sandoval fueron descubiertos en el mismo lugar el día siguiente. La causa de la muerte fue oficialmente atribuida en todos los casos a lesiones producidas por disparo de arma de fuego en el cráneo. Los jóvenes Juárez Cifuentes y Figueroa Tuches permanecieron como mínimo 10 horas en el poder de los secuestradores y los otros dos, Contreras Caal y Sandoval, estuvieron retenidos al menos 21 horas por sus secuestradores. Aproximadamente a la medianoche del día 25 de junio de 1990 fue Armstrong Amán Villagrán Morales fue asesinado mediante el disparo de arma de fuego en el sector de las casetas. En su informe, el 25 de marzo de 1991, los investigadores de la policía señalaron al oficial de policía Néstor Fonseca López y al exoficial de policía Samuel Valdés Zúñiga como presuntos implicados en el secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes mencionados, y a Rosa Trinidad Morales Pérez como cómplice de la comisión de esos delitos. El 17 de abril de 1991, los procesos referentes a la investigación de los delitos cometidos contra los 5 jóvenes fueron acumulados y sometidos a la jurisdicción del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de Instrucción de la Ciudad de Guatemala, el cual formuló cargos de homicidio en contra de los 2 oficiales de la policía y un civil. En su fallo, el 26 de diciembre de 1991, el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Guatemala invalidó importantes testimonios en el caso relacionados con la identificación de los acusados. La sentencia señaló que los acusados habían negado su participación en los delitos, nunca se había probado el tipo de arma asignado a los oficiales y que algunos testigos no podían identificar al acusado en procedimientos de reconocimiento personal. Por lo tanto, el juzgado de primera instancia absolvió a los acusados, señalando que las pruebas eran insuficientes como para demostrar su participación en los 5 hechos. El 25 de marzo de 1992, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia. El 5 de mayo de 1992, el Ministerio Público presentó un recurso de casación contra la anterior resolución y el 21 de julio de 1993, la Corte Suprema confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia. La comisión alega que los delitos cometidos contra las 5 víctimas constituyen un ejemplo de las graves violaciones de los derechos humanos de que fueron objeto niños de la calle guatemaltecos en el periodo del tiempo de que se trata en la denuncia de este caso. Agregó que pese a que ya han pasado 6 años desde la fecha del asesinato de esos jóvenes, el Estado no ha realizado ningún esfuerzo serio de reacción frente a esos crímenes. El 15 de septiembre de 1994, el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, CEJIN, y Casa Alianza presentaron la denuncia formal correspondiente a este caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La denuncia misma se basó en la muerte de 5 jóvenes y la supuesta denegación de justicia en el caso interno. Luego fue llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 30 de enero de 1997. En la sentencia preliminar se realiza el 11 de septiembre de 1997. Luego hay una sentencia de fondo el 19 de noviembre de 1999 y hay una sentencia de reparación y costas dictada el 26 de mayo del 2001 y el cumplimiento de sentencia el 27 de noviembre del 2003 y otra el 14 de junio del 2005. Y hay una sentencia de supervisión de cumplimiento
o sea, revisión de este caso el 27 de enero del 2009 y una el 21 de agosto del 2014, pero en esta, el 21 de agosto, hay 10 casos más que se verifican contra Guatemala. El tiempo total del proceso hasta la última revisión fueron 20 años. Conceptos jurídicos. La información es poder y el conocimiento de los derechos humanos nos puede ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. El conocimiento de los conceptos jurídicos es fundamental para las personas que se dedican al estudio de las ciencias jurídicas y sociales, ya que nos permitirá realizar el trabajo de manera eficaz. Además, el conocimiento de los conceptos jurídicos es útil para cualquier persona que desee comprender el derecho y sus implicaciones en la sociedad. Los conceptos jurídicos son las ideas o nociones que se utilizan para describir los elementos de las relaciones jurídicas. Estos conceptos son necesarios para comprender el derecho y aplicarlo correctamente. Al hablar de los elementos de las relaciones jurídicas, me refiero a las partes que intervienen en la relación, los derechos y deberes que le corresponden a cada una y el objeto de la relación. Una vez refrescados estos conceptos y explicada su importancia, se pondrán a consideración de ustedes los conceptos que logramos visualizar dentro de la sentencia de fondo realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso que estamos presentando. Las pruebas presentadas ante la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos basó su decisión en las pruebas presentadas por las partes. Estas pruebas incluyeron testimonios de testigos, informes de expertos y documentos oficiales. Los argumentos jurídicos de las partes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó los argumentos jurídicos de las partes antes de emitir su decisión. Estos argumentos incluyeron cuestiones de derecho internacional, derecho interno y jurisprudencia. Las implicaciones del caso. El caso de los niños de la calle contra Guatemala tuvo implicaciones importantes para el derecho internacional de los derechos humanos. La sentencia de la Corte estableció que los niños y niñas tienen derecho a la protección contra la violencia y la discriminación y que los estados tienen la obligación de investigar de manera efectiva las violaciones de derechos humanos. Como cuarto punto, el concepto de derechos humanos. Son derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas, sin importar su raza, religión, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición. Los derechos humanos de los niños y las niñas. La Corte Interamericana reconoció que los niños y las niñas tienen los mismos derechos humanos que los adultos, pero que además tienen derechos específicos derivados de su condición de menores. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el derecho a un proceso justo y el derecho a la protección judicial. La responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos. La Corte estableció que el Estado de Guatemala es responsable de las violaciones de derechos humanos cometidos contra las víctimas. Esto se debe a que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y en este caso no lo hizo. La importancia de la investigación efectiva de las violaciones de derechos humanos. Se destacó la importancia de que los estados investiguen de manera efectiva las violaciones de derechos humanos. La investigación realizada por las autoridades guatemaltecas fue insuficiente e ineficaz, lo que impidió que se identificaran y sancionaran a los responsables. Concepto de responsabilidad del Estado. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto significa que el Estado debe de tomar medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos y en caso de que éstas ocurran debe investigarlas y sancionar a los responsables. Concepto de derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal es un derecho humano fundamental que protege a las personas de toda forma de violencia, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de los niños de la calle contra Guatemala, la Corte Interamericana estableció que el Estado de Guatemala violó el derecho a la integridad personal de las víctimas, que eran niños en situación de calle. La Corte encontró que las víctimas fueron sometidas a una serie de violaciones de su integridad personal, incluyendo tortura, tratamiento cruel, inhumano y degradante. Concepto de las garantías judiciales. Son un conjunto de derechos que protegen a las personas en el ámbito de la justicia. Establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos u obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En el caso de los niños de la calle contra Guatemala, la Corte Interamericana estableció que el Estado de Guatemala violó las garantías judiciales de las víctimas, que eran niños en situación de calle. La Corte encontró que las víctimas fueron sometidas a una serie de violaciones de sus garantías judiciales, incluyendo la detención arbitraria, la falta de acceso a un abogado y la falta de un juicio justo, y posteriormente su asesinato. Y la Corte, en el punto 75, indica que finalmente la Corte ha sostenido que para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención, no se requiere determinar cómo ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente, indica la Corte, la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realiza las actividades necesarias de acuerdo con su derecho interno para identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones. Como punto 3, la etapa de resolución. Como podemos ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara en cada uno de los puntos la violación de los siguientes artículos. Los artículos violados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: está el artículo número 7, que es derecho a la libertad personal, el 1.1, que es donde se comprometen los derechos y libertades reconocidos en ella y se garantiza su libre y pleno ejercicio. El artículo 4, el derecho a la vida, el 5.1, el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. El artículo 5.2, nadie debe ser sometido a torturas ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 19, derecho del niño. El artículo 8.1, que son las garantías judiciales, y el 25, que es de la protección judicial. Además de ellas, se viola el artículo violados de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el artículo 1, donde se debe prevenir, el Estado debe sancionar la tortura en los términos del presente convención. El artículo 6, que los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. El artículo 8, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. En otras reparaciones, la sentencia en sus puntos fueron aprobados por unanimidad. Los integrantes de la Corte fueron Antonio Aconcao, Hernán Salgado, Oliver Youngman, Alirio Abreu, Sergio García y Carlos Ginete. Todos ellos forman el tribunal. Antonio hace un voto, el juez Antonio hace un voto razonado juntamente con el juez Carlos Vicente, y de ese traigo, antes de mostrarles los daños o la sanción en moneda, me voy a permitir leerles un texto que el juez Antonio hace en su voto razonado. En el punto número 9, indica que una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, que este es un concepto muy bueno que ellos incluyen aquí, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual. La muerte física que a esta sigue en tales circunstancias es la culminación de la destrucción total del ser humano. Estos agravios hacen víctimas no solo a quienes lo sufren directamente, en su espíritu y en su cuerpo, se proyectan dolorosamente en sus seres queridos, en particular en sus madres, que comúnmente también padecen el estado de abandono. El sufrimiento de la pérdida violenta de sus hijos se añade la indiferencia con que son tratados los restos mortales de estos. Palabras de Antonio Augusto Aconcao. El Estado de Guatemala por daño material se le condena por $153,000, como se dan cuenta, a los familiares, ¿verdad? En este caso a las madres y a una abuela. También por daño moral a las víctimas también, por $137,000, repartidos de esta manera. En el concepto de daño moral,
reparte $26,000 equitativamente a cada uno, haciendo un total de $156,000. Igual los beneficiarios, que son la madre, la abuela de las víctimas. También por daño moral a los hermanos, $3,000 a cada uno de las víctimas, para hacer un total de $24,000. En conceptos de costas en la jurisdicción interna y en la jurisdicción interamericana, a Asociación Casa Alianza por un valor de $27,651 y a Segil por $11,000, haciendo un gran total en conceptos monetarios para Guatemala de $508,865.91. Igual indica la convención, indica que el Estado de Guatemala debe adoptar en su derecho interno, con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sea necesario con el fin de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19. También que el Estado de Guatemala debe brindar los recursos y adoptar las demás medidas necesarias para el traslado de los restos mortales de Henry Yovari Contreras. Indica también que el Estado de Guatemala debe designar un centro educativo con un nombre alusivo a los jóvenes víctimas de este caso y colocar en dicho centro una placa con los nombres. También indica que el Estado de Guatemala debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a los responsables y adoptar en su derecho interno las disposiciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación, cosa que no ha pasado ahora. Por eso aún el caso sigue activo. En el punto 10, indica que el Estado de Guatemala debe cumplir con las medidas de reparación ordenadas en la presente sentencia. En la 11 habla acerca de los impuestos, que este dinero no debe llevar, está exento de cualquier gravamen o impuesto existente o que sea en el futuro. En el punto número 12 se indica que se supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por concluido el presente caso. También indica que el juez Concado y Trindade y Ranfigio hicieron sus votos razonados, de los cuales extrajimos algunos textos que nos parecieron acordes y a la reflexión. La Corte ha dicho que en estas y otras sentencias que los daños morales no pueden ser objeto de reparación mediante el pago de un equivalente monetario. Es decir, que no es posible medirlos ni por ende indemnizarlos con exactitud en términos pecuniarios. En consecuencia, solo es viable repararlos mediante el reconocimiento de una compensación fijada en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. También indica que, de acuerdo con lo anterior, cuando la compensación se define como suele hacerlo la Corte en términos pecuniarios, es decir, cuando se condena a un Estado a pagar una suma de dinero para compensar un daño moral, no se pretende que ese pago llene un vacío de naturaleza y magnitud iguales a las del generado por los efectos del hecho dañino. Lo que se busca, modesta pero sensatamente, es paliar y aliviar hasta donde sea posible dichos efectos, a sabiendas de que estos pertenecen a un orden de realidad que elude toda tasación monetaria y precisa. Carlos Vicente Raux Ranfigio, juez. Este es del voto razonado y con esto llegamos a la conclusión de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Excelente. Los tres grupos, un magnífico aplauso. Se nota que se leyó, se investigó y especialmente se luchó por una buena presentación. Las tres presentaciones para mí son geniales. Yo sé que quieren hablar mucho más, pero el tiempo eso apremia. Y entonces nos miraríamos el próximo viernes. Si se dan cuenta, es una cuestión de pura jurisprudencia y me encanta escucharlos porque veo, trasladan mucho manejo y eso es lo importante, afianzarse y ser partícipe de esta jurisprudencia interamericana. Felicitaciones, compañeros. Felicidades. Nos miramos el próximo viernes. Se cuidan un montón. Próximo, el licenciado. Buenas noches, licenciado. A la orden. Próximo viernes, el grupo 4, 5 y 6. Los otros tres grupos, por favor. 4, 5 y 6. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Licenciado, perdone, el grupo 3, los 7 integrantes trabajamos. Ah, excelente.
Eso me faltó preguntar. Gracias. Se cuida un montón. A la orden. Feliz noche. Gracias, Flori. Feliz noche, Lick.